Es un gusto estar con ustedes, darles la bienvenida en nombre de la ciencia y cultura gnóstica internacional para compartir hoy el tema luz, calor y sonido. Este tema está presente en la vida de todas las personas bajo muchísimos nombres diferentes, pero están siempre presentes. Y quería decirles que en el caso de las teogonías, de las filosofías, de distintas culturas, también las denominan como santo afirmar, santo negar, santo conciliar. Y si vamos a la electricidad, a las ciencias, lo llaman, en el caso de un circuito eléctrico, polo positivo, polo negativo, polo neutro. Y entonces, si nos vamos a un aspecto místico, también se les denomina las Trimurti esenciales, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y con esto no estamos profanando ni nadie tiene que sentirse ofendido. Estamos hablando de tres grandes fuerzas de la creación que están omnipresentes. Y por eso, como con el concepto de Dios, de divinidad, también en este caso lo estamos mencionando como algo omnipresente, algo tan fundamental, tan esencial en todos los órdenes, en todos los aspectos que querramos estudiarlo, que podríamos decir que es algo simplemente mágico lo que vamos a estudiar hoy. En este caso, como queremos ir, y como es en todo en estos estudios gnósticos, queremos ir a los hechos, queremos ir a la vida práctica. Y entonces podemos decir que estas fuerzas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en este caso, por ejemplo, Padre como fuerza positiva, activa, Hijo como fuerza receptiva, en el sentido que el Hijo, en cuanto a su condición de Hijo, es natural que esté receptivo a la guiatura del Padre. Ya no estamos entrando en esa situación de cuando el Hijo se hace grande y bueno, se independiza, pero estamos hablando en esa acepción, ¿cierto? El Hijo como receptivo al Padre. También ese polo negativo lo podemos relacionar con el aspecto femenino, como que el varón canaliza una fuerza activa, positiva, y la mujer una fuerza receptiva, pasiva, a modo de un vientre, a modo de un regazo donde se acuna. Y esa fuerza del Espíritu Santo como fuerza neutra o como fuerza conciliadora. Y para ir más ya, como decíamos, a la práctica, podemos, porque lo que necesito es que me comprendan, que comprendan el sentido de lo que estamos hablando. Entonces, como cuando decimos la fuerza del Padre, fuerza masculina, fuerza activa, podemos verla, por ejemplo, en el esperma, que es la fuerza activa que se moviliza para llegar al óvulo. O sea, nosotros somos el resultado de una fuerza activa del esperma de nuestro papá que llegó a una fuerza receptiva que es el óvulo de la mamá y que gracias al santo conciliar
se unieron ese gameto masculino y gameto femenino y dieron origen a nosotros. Desde ese punto de vista, podríamos decir que toda persona ha nacido por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque si no hubiese intervenido ese santo conciliar, ese gameto masculino y gameto femenino no podían unirse. Es toda la creación. En toda la creación intervienen esas tres fuerzas. Es algo tan presente, tan maravilloso, porque uno podría decir que cualquier sustancia, todo lo que existe, se hace materia gracias a la intervención de esas tres fuerzas. Por ejemplo, si nosotros dijésemos que el agua es, digamos, la gente lo considera una cosa. Y se dice que el agua es oxígeno, hidrógeno 2. Pero entonces, ¿cómo podríamos decir que hay escasez de agua en el mundo y que hay gente que se muere por falta de agua? ¿Por qué no ponemos oxígeno, hidrógeno 2, los batimos y sacamos agua, todo el agua que necesitemos? ¿Por qué no lo hacemos? La gnosis nos dice, porque el agua no es solo oxígeno, hidrógeno 2. Porque entre esas dos sustancias, entre esos átomos, solamente se presenta el agua si es que se presenta el santo conciliar, que logran que esa molécula majestuosa, maravillosa, que conforma el agua, que esos átomos se integren. O sea, que haya una concepción, una divina concepción, y se materialice agua. Y entonces, si lo vemos en un machimbre, todo lo que está unido, integrado sólidamente, hay un enlace, por ejemplo en los muebles, ¿cierto? Donde hay una espiga, hay un clavo, hay algo que, digamos, hace de positivo y algo receptivo, que es donde es incrustado el clavo, y bueno, que actúa como fuerza negativa. Podríamos decir que el carpintero fue el Espíritu Santo que los integró a ambos, ¿verdad? Bueno, también, ¿cómo podríamos olvidarnos de, llamémosle así, por ejemplo, el sistema digestivo? No sé si ustedes vieron que hay personas que comen, sin embargo, están desnutridas. O por lo menos no están con un estado de nutrición acorde a la ingesta de alimentos que tienen. Y la gnosis nos explica de que hay algo que son las enzimas, que son fundamentales. Porque, ¿qué sucede? Digamos así, perdonen el rudimento de mi ejemplo, ¿no? Pero digamos, el alimento es esto, es una fuerza positiva. Y la enzima es la negativa, la que recibe en nuestro organismo para que pueda ser asimilado dentro del organismo esos nutrientes de esos alimentos. Pero ¿qué sucede? A veces están las enzimas, están los nutrientes, pero ese santo conciliar no logra que estas sustancias, las enzimas y los nutrientes, logren incorporarse en el organismo. Y ahí se desatan muchísimas dificultades para la persona. Como estos son infinitos, verdaderamente infinitos, los ejemplos. Y nosotros
no estamos aquí con un objetivo académico, de ilustrarnos intelectualmente sobre cantidad de cosas, no. Es simplemente una invitación para que ustedes le pongan atención y descubran tantas maravillas que están por todas partes y que nosotros, como no las comprendemos, no las apreciamos. Y como no las apreciamos, estamos envueltos en magia y tal vez aburridos, buscando con qué entretenernos, nadando en una infinitud de maravillas y nosotros distraídos, tal vez buscando hasta tonterías con que pasar el tiempo. Entonces, esta maravilla de la enseñanza gnóstica nos abre un mundo que está delante de nuestros ojos, pero que no lo vemos. Sin embargo, el despertar de la conciencia también incluye, también necesita que nosotros estemos alertas como investigadores, sagaces, atentos para descubrir los misterios que nos rodean. Porque a su vez, cuando nosotros descubrimos esa magia, ese misterio en todo lo que existe, eso mismo retroalimenta el despertar de la conciencia. Entonces, quiero, para redondear este aspecto de estas tres fuerzas, quiero referirme a cómo actúan estas tres fuerzas, que podemos llamarla luz como Hijo, calor como Espíritu Santo, sonido como Padre, cómo actúan en toda la creación. Porque vuelvo a decir, están omnipresentes, pero no están porque sí, sino que esta magia de la vida, y es más, de la creación misma, se está sucediendo de instante en instante. La creación no es que se hizo un día. La creación es un milagro que se está procesando de décimas de segundo a décimas de segundo, de instante en instante. Y nosotros estamos siendo testigos y partícipes de ese evento cósmico que es la creación. Y sería interesante que seamos partícipes conscientes, percibiendo qué es eso. ¿Qué tal ser testigos de algo tan magnífico y no darnos cuenta? El Padre actúa en toda la creación, impregnándola de inteligencia. Porque nosotros tenemos de repente, unos órganos, un organismo que es fácil de entender que vehiculizamos una inteligencia. Pero el venerable maestro Lakshmi nos invita a reflexionar con un ejemplo. Él dice, ustedes hagan un experimento. Vamos a suponer que tenemos así un patio y en ese patio nosotros ponemos en un determinado lugar una plantita, que esa plantita es trepadora. Pero no la hemos puesto cerca de una pared, de otra, de un lugar donde ella pueda agarrarse, movilizarse, o sea, sustentarse. Y sin embargo, ella va a buscar la forma de encontrar por dónde trepar, porque ella es trepadora. Y les pregunto a ustedes, ¿cómo será que hace ella para saber qué tiene que hacer? Y cualquiera puede decir, bueno, está en sus genes, está en su semilla.
wow, importante, ¿no? Qué importante información es que está en la semilla, pero digamos, si esa semilla ella sabe que es trepadora, entonces, bueno, va a buscar eh, desparramarse, crecer, tirar una guía para aparentemente donde más le conviene. O sea, digo, no tiene ojos, pero sabe dónde hay más luz. En fin, es curioso. Pero bueno, digamos que en la semilla está toda la información, entonces ella tira sus guías buscando a dónde trepar. Pero vamos a suponer, y hacemos el experimento, que esa plantita la pusimos acá y entonces encontró que lo más cercano es este lugar para crecer y que tiene luz, y entonces creció para allá. Pero vamos a suponer que en esa habitación, en ese patio, de repente le pusimos un palito cerquita de la planta, pero para el otro lado. Hagan el experimento, van a ver que la plantita da media vuelta o tira otra guía y se va hacia el palito. ¿Cómo supo que le pusimos el palito? No tiene ojos, no tiene cerebro para analizar, no tiene uso de razón. ¿Cómo hizo? Todo lo que existe está inundado por una vibración sonora que es la presencia del Padre en la creación. Y entonces esa vibración que proviene desde lo más profundo de la creación y lo penetra todo, lo impregna todo, lo compenetra todo, lleva a toda la creación esa fuerza que es del Padre, que es una vibración sonora, o sea, el Padre como sonido, lleva hasta la última partícula su inteligencia y la plantita lo recibe. Y la plantita, a través de la inteligencia del Padre que está recibiendo, sabe lo que tiene que hacer. Maravilla, ¿no? Es para, si quieren reflexionarlo. También esa fuerza del Hijo está presente en toda la creación como luz. Habíamos dicho que la fuerza del Padre es positiva, la fuerza del Hijo y del aspecto femenino son negativos, receptivos. Y entonces también en su momento dijimos que toda persona humana es un rayo particular de la divinidad, es un rayo del eterno Padre cósmico común. Y como tal, está, digamos así, impregnado por una fuerza que en el caso de la persona humana, nosotros recibimos la presencia del Padre a través del rayo del Santo Kidanok, que habíamos llamado. Pero toda la creación también recibe esa fuerza que viene desde el Padre, pero en este caso a través de su Hijo. Porque, por ejemplo, una planta no tiene su rayo del Santo Kidanok. Sin embargo, recibe las fuerzas del Padre también a través del Hijo en forma de luz. Y esa luz penetra y compenetra, y aún las zonas que consideramos las más oscuras de la creación, la oscuridad no existe. La luz en todas sus formas está omnipresente, confiriendo a toda la creación su particularidad, su individualidad. Así podemos ver 100 macetas de la misma planta que si nosotros tenemos la capacidad vamos a darnos cuenta que cada una es única. Lo que hace falta es que nos demos cuenta, pero cada planta es única. Serán de la misma especie, sus semillas provendrán de la misma planta, pero cada plantita es única, aunque
nosotros tal vez no nos demos cuenta. Porque esa fuerza del Hijo le confiere a todo lo creado las características de su propia naturaleza. Entonces, digamos así, ¿cómo sabe el perro que es perro? Digamos, o dicho de otra forma, esa fuerza del Hijo impregnan todo lo creado y lo llenan de una capacidad de que cada criatura despliegue su particularidad y su individualidad. Porque una camada de gatitos, y bueno, todos son la misma camada de gatitos. Sin embargo, uno va a ver, yo que tengo mi gata y que no está operada, tiene gatitos, gatitos, gatitos. ¿Y qué sucede? Nunca he encontrado un gatito igual a otro, no en lo físico, en el temperamento, en sus habilidades, en su conducta. Cada uno es único. Y esa fuerza del Hijo es la que le confiere a todo lo creado la individualidad y la particularidad que le corresponde. Por otra parte, esas fuerzas que llamamos del Espíritu Santo, bueno, producen un milagro tan increíble porque a través de esa fuerza del calor, todo lo que tiene vida prospera y desarrolla una actividad biológica y reproductiva. Por eso vemos algunas plantas que están en Siberia y que crecen milímetros por año, porque esa planta, para crecer, para desarrollarse, como todas las plantas, todo lo que está vivo, crece y se desarrolla y madura tal vez esa hora, ese minuto, ese día que hubo temperatura sobre cero. Y por eso tal vez logró crecer 1 milímetro y nada más. Entonces, hay tantos aspectos de nosotros que que dependen totalmente, absolutamente, de la actividad de esa fuerza del Espíritu Santo para prosperar. Como la digestión, bueno, como ya decíamos antes, todos los procesos reproductivos, el metabolismo, la asimilación y hasta todo la vitalidad, la lucidez, la sensibilidad perceptiva de nuestros sentidos, el tono de nuestra piel, todo eso está regulado por la presencia del Espíritu Santo. Estábamos viendo cómo actúan esas tres fuerzas: luz, calor, sonido. Luz como Hijo, Padre como sonido, calor como Espíritu Santo en toda la creación. Pero queremos en estos instantes ver cómo actúa en nosotros, las personas humanas. Porque decíamos que esa inteligencia del Padre, por ejemplo, actúa en todo lo creado, dándole inteligencia, y poníamos el ejemplo de la plantita. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros, la humanidad? Resulta que como tenemos libre albedrío, el Padre sin duda manda sus efluvios. Estamos inundados por la inteligencia del Padre. Pero sucede que, vuelvo a decir, tenemos libre albedrío. Y he aquí una sorpresa, tal vez para nosotros. Resulta que el Padre nos ha puesto, digamos, una cuota de inteligencia
como especie humana. Pero hay otra inteligencia que es la que nuestro Padre, el eterno Padre cósmico común, tiene reservado para la persona humana. Y ese es un tipo de inteligencia que, como todas, viene a través del sonido. Por eso se dice en las Escrituras, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y como dijimos antes, nosotros estamos siendo testigos y partícipes de la creación de instante en instante, y esas fuerzas del Padre están omnipresentes aquí, ahora. ¿Y qué sucede? Si nosotros estamos dentro de la mecanicidad, digamos, es como que quedamos fuera de la creación porque no estamos interviniendo. En cambio, sí, en nosotros está la disponibilidad para el ser. Entonces, junto con el Padre, somos partícipes de esta creación. Porque, bueno, es un fenómeno tan interesante que esa vibración sonora le permite a este vehículo físico, aquí, en esta dimensión, recibir esa vibración sonora, permitiéndole que este cuerpo vehiculice la conciencia y la voluntad internas. Entonces, esa conciencia superlativa del ser y la voluntad divina del ser es algo un poco desconocida para nosotros. Es una verdadera experiencia. ¿Qué sucede? Si ustedes se acuerdan, habíamos hablado que tenemos un alma conciencia y alma voluntad. Pero podríamos decir, por ejemplo, que existe una voluntad divina y una voluntad humana, porque nosotros tenemos esas dos naturalezas. Habíamos hablado que somos una persona física, orgánica, tridimensional, todo eso que habíamos hablado de la materia, y también tenemos un fondo espiritual, una naturaleza superior divinal. Entonces es como que esos dos aspectos de la voluntad tienen que integrarse en nosotros, porque nosotros no somos espíritu puro. Y por otro lado, la conciencia superlativa del ser tiene que lograr actuar en sintonía, con una cierta integración, con ese 3% de conciencia que estamos activando. Y eso es un desafío grandísimo para nosotros, porque con la simple voluntad humana y con el 3% de conciencia que tenemos, si no somos auxiliados por las partes superiores del ser, y bueno, resulta un poco trabado nuestro progreso, se hace muy lento. Entonces, la gnosis nos advierte que hay una fuente de inteligencia superlativa a nuestra disposición y que es esa inteligencia de nuestro Padre, de nuestro ser, que llega como vibración sonora y que permite que las impresiones que tienen un nivel, digamos así, un nivel vibratorio bastante bajo, todos los eventos, los acontecimientos, todo lo que llega como impresiones a nuestros sentidos, son muy exigentes, son cosas con una densidad que, bueno, cuando uno va despertando conciencia, puede llegar a pasar por unos procesos difíciles, porque ¿qué sucede? Es decir, mientras estoy fascinado con las cosas del mundo, y bueno, vivo acá, me revuelco entre las cosas del mundo, y bueno, la vida es así. Pero si voy despertando conciencia, voy percibiendo
em, que hay un montón de cosas de las cuales ya no formo parte, o por lo menos no quiero formar parte, o ya no me producen ese sabor que tenía con la identificación, con la fascinación, totalmente dormida, que me juntaba a charlar pavadas horas y horas. Entonces, esto lo doy como un ejemplo, o sea, cantidad de cosas del mundo y bueno, ya perdieron sabor. Cantidad de cosas que culpaba a los otros, me doy cuenta que bueno, que dependen en gran medida de mí. Pero ¿qué pasa? Todavía no soy partícipe de un estadio espiritual tan trascendental que las cosas no me lleguen, no me afecten. Entonces necesito recibir, como nos dice el venerable maestro Samael, acá en la parte física, los efluvios de la conciencia superlativa del ser que vengan a auxilio de mi esencia. Y esa vibración sonora del Padre permite eso, permite recibir la conciencia y la voluntad interna tal que, tal que cuando llegan las impresiones, estas impresiones sean elevadas, sutilizadas, para que pueda sacarles algo de luz, algo de comprensión, puedan ser transformadas por mí, les encuentre un sentido más profundo que porque comprender algo, captar algo, es algo que nos transforma completamente nuestros estados. A eso se le llama transformar las impresiones. O sea, algo brutal, bueno, hasta cierto punto y en cierta medida, con el recuerdo de sí, no me llego a identificar. Pero la inteligencia del Padre tiene algo más para mí, que es ese auxilio de la conciencia y de la voluntad internas que pueden penetrar mi cuerpo físico y permitir que esa inteligencia inunde a este cuerpo con otro tipo de inteligencia superior que consiga sacarle luz a los eventos, luz a los acontecimientos, un estado de comprensión que es una redención para nosotros. Pero nosotros estamos atrapados en un montón de situaciones. Pero cuando capto algo, un significado, un sentido que está más allá, pero es como que incluso hasta lo que me toca soportar tiene otro significado, tiene otro sentido y saca de mí unas fuerzas diferentes, superiores. Es como que, por más grosero que sea lo que nos toca, despierta en nosotros unos valores diferentes para enfrentarlo. Por otra parte, esa fuerza, la luz del Hijo, a nivel interior, o sea, a nivel de la persona humana, actúa de una forma sorprendente. Porque si ustedes recuerdan, dijimos que existe lo que sería el eterno Padre cósmico común, o sea, el Padre nuestro, el Padre de todos nosotros. Sin embargo, nosotros somos una chispa divinal, una emanación de ese Padre, y tenemos nuestro Padre interno, individual, particular, nuestro íntimo, nuestro real ser interno. Y la luz actúa a través de nuestro real ser interno, penetrándonos y permitiéndonos el conocimiento de nosotros mismos. Ustedes saben que eso es algo que no todas las personas pueden disfrutar de semejante gracia, de semejante hazaña.
hay personas que uno puede verlas, puede percibir que están inmersas en determinadas situaciones y, y uno termina diciendo, pero no entendés. Y sí, es que no entiende, no tiene la posibilidad de autopercibirse. Es una verdadera gracia poder hacerlo. Y esa gracia de la cual ustedes, todos nosotros estamos siendo partícipes, por eso es que hemos buscado el autoconocimiento, porque estamos recibiendo un auxilio que viene, bueno, de las profundidades más divinales de la creación y llega en esa forma de luz y una luz que nos ilumina para adentro, que como decía, nos permite el conocimiento de nosotros mismos y de algo que se llama el cuerpo de doctrina. El cuerpo de doctrina, que son todas esas claves que nosotros estamos queriendo aprender, todas estas didácticas que nos permiten una regeneración total de todo lo que está en germen en nosotros, que a través de ese derrumbe que fuimos teniendo, perdiendo esas partes de nuestra alma que han ido quedando atrapadas en los yoes psicológicos, en esa degradación que hemos tenido, nos hemos degenerado como almas. Y entonces el cuerpo de doctrina son todas esas claves que nosotros necesitamos para la regeneración de nuestra alma, para volver a tener esa alma grande, esa comunión total con nuestro propio ser y hasta con la humanidad. Entonces, también tenemos que considerar esa maravilla con que contamos, que es con el auxilio de esa otra fuerza, que es el Santo Conciliar, que es el Espíritu Santo, que es esa fuerza del calor, que nos concede una gracia tan grande, porque desde ya que al movilizar todas las fuerzas de la vida en nosotros, nuestro Padre tiene como derivado también esa fuerza del Espíritu Santo en nosotros. Claro, es una fuerza que no sé si ustedes han escuchado, han visto, donde en la historia, digamos, en la historia sagrada habla de que llega un momento en que Jesús y sus apóstoles les sale una llama por la cabeza que se convierte en una blanca paloma, que es la fuerza del Espíritu Santo. Eso está representando que esta fuerza del calor ha regenerado, ha hecho una metamorfosis tan formidable dentro de esas personas que ha convertido su propio cuerpo físico en una flama espiritual, como que arde de amor por Dios, que el amor de Dios lo ha inflamado de tal forma que, claro, esa persona se ha convertido en una llama. Y eso lo vamos logrando de a poco, porque, claro, ¿qué sucede? Esa fuerza tan sagrada del conciliar que nos saca de la ley de los opuestos, que con la inteligencia del Padre y la luz del Hijo va logrando, permitiéndonos en cada situación lograr una síntesis, salir de la batalla mental, del péndulo emocional, de las reacciones de todo tipo, y es como que
en cada situación uno le encuentra el sentido más profundo que nos da la comprensión. Y eso es un camino, es un trabajo. Es un trabajo que la inteligencia del Padre, la luz del Hijo, a través del Espíritu Santo, va elaborando un camino por el cual las dos naturalezas, la divina y la humana, se van conectando, se van integrando, permitiéndonos la liberación final, que consiste en que nosotros, digamos, se dice que la persona humana es un animal intelectual. Podríamos decir que nosotros abandonemos el reino animal y logremos establecernos total y absolutamente, estabilizarnos en el reino humano. La liberación final significa cambiar de reino. Existe un reino mineral, un reino vegetal, un reino animal y un reino humano. La liberación final significa establecernos definitivamente en ese maravilloso reino humano, que es lo que la Gnosis viene a entregarnos, lo que se llama la ciencia que nos rige como humanos. O sea, elaborar ese camino y transitarlo es una ciencia. Y el motor de esa ciencia son la conciencia y la voluntad. Bueno, todos estos aspectos, justamente mediante las prácticas que vamos a comenzar a ver en este momento, son los que estamos invitados a consustanciar, convertirlos en hechos en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestros actos, en nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar.